Bueno, en esta clase virtual la idea es hablar un poco de lo que es la anatomía y la histología del aparato reproductor femenino para que tengan como base para luego poder ver lo que es el ciclo sexual y la fisiología del aparato reproductor femenino. Básicamente como función es el aparato reproductor tiene, femenino obviamente, lo que es la producción de los ovocitos. A partir de eso, la fecundación, que también tiene lugar a nivel del aparato reproductor femenino. Una vez que la fecundación se dio, la implantación, el crecimiento, la nutrición de ese huevo o cigoto que en sucesivas y eventual divisiones se va a ir transformando, eso lo van a ver después en desarrollo, hasta dar origen a un individuo completo, a un feto que se va a expulsar durante el nacimiento. Básicamente nosotros dividimos el aparato reproductor femenino en un sector externo, que me quedó torcido acá, que comprende la vulva. Dentro de la vulva nosotros en realidad englobamos lo que es el monte de Venus, labios mayores y menores, el vestíbulo vaginal y el clítoris. Y lo que son el aparato reproductor interno, que comprende la gónada, que es el ovario, o los ovarios porque son órganos pares, y la vía genital, que son las trompas de falopio o trompas uterinas, el útero y la vagina. Bien, del aparato arrancamos primero por lo que es afuera y después nos vamos al aparato reproductor interno. Del aparato genital externo tenemos por un lado lo que es el monte de Venus, que es una eminencia que está en el sector anterior, ahora vamos a hablar un poquito de él. Los labios mayores, que son pliegues cutáneos, que protegen lo que es a los labios menores y la entrada al introito o vestíbulo vaginal. Tenemos en el sector anterior el orificio uretral, por donde va hacia el exterior en realidad lo que es el aparato urinario, que se comunica con el exterior a través de ese orificio. Después tenemos los labios menores y el orificio vaginal. Bien, en cuanto al monte de Venus, el monte de Venus es una eminencia redondeada que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis, de los huesos del pubis, y está formada básicamente por tejido adiposo recubierto con piel, o sea que la histología vendría a ser la misma que la de la piel, y tiene también folículos pilosos en la parte anterior. De los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia atrás desde el monte de Venus, del monte del pubis, hacia atrás. Después de la pubertad lo que se ve es un cambio en la pigmentación de la piel, un aumento de las glándulas sebáceas y sudoríparas y comienza a aparecer lo que son en realidad los caracteres sexuales secundarios con el aumento o el crecimiento del vello. El orificio que queda entre los labios mayores o el espacio que queda entre los labios mayores es lo que se denomina la hendidura vulvar. Acá tienen en la imagen los labios mayores en la parte externa, labios menores en la parte interna y el introito o apertura vaginal en el medio. Bueno, los labios menores en realidad son dos pliegues de piel también que no contienen tejido adiposo, son como más finos en cuanto a su estructura. Tienen vello pero mucho más escaso, tienen glándulas sebáceas y sudoríparas y se encuentran entre los labios mayores rodeando lo que es el introito o el vestíbulo vaginal, la entrada de la vagina. Básicamente eso es lo importante, tienen que saber que sirven para proteger y limitar el vestíbulo, o sea la entrada, y que le van a crear como una especie de capuchón alrededor del clítoris, que es un órgano que se encuentra en el sector anterior de la entrada. Bien, el vestíbulo de la vagina es el espacio que está situado entre los labios menores y en él se localizan los orificios de la uretra, como habíamos dicho al principio, la vagina y el conducto de salida de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino. Si ustedes miran acá, en esta imagen, en la parte posterior, sobre la parte de atrás, hay una glándula que no se ve, está por dentro del tejido, que se llama la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino tiene conductos excretores, es una glándula exocrina, tiene conductos excretores que se encuentran o drenan más bien hacia el sector posterior. La secreción de la glándula de Bartolino en realidad es una secreción mucosa que sirve para lubricar durante la cópula. Bueno, a veces esas glándulas se obstruyen dando lugar a lo que son los quistes de la glándula de Bartolino, que bueno, es un ejemplo que ponen acá en la imagen. No es que lo tengan que saber, no es tan importante eso, pero sí saber que existen y dónde están ubicadas.
El orificio de la uretra, que lo ven en la parte anterior, está más o menos 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral se encuentran los orificios de desembocadura de otras glándulas, que son las glándulas parauretrales, que están situadas por detrás de la pared de la uretra. Y también secretan mucus. Básicamente de lo que es el vestíbulo introito, eso es lo que tienen que saber. Muy bien, yendo a lo que es el aparato genital interno, vamos a hablar de los ovarios, de la vagina, del útero y de las trompas de falopio. Acá ven un esquema que representa lo que son los órganos genitales internos, desde más abajo, esto es el periné, en la parte inferior de la pelvis. Acá tenemos lo que es la entrada o el orificio, el introito vaginal. Y acá tenemos el primer órgano, que es la vagina. Ahora vamos a ir hablando en orden de cada uno de ellos, pero quiero que tengan como un panorama grande, global, de lo que es el aparato genital interno entero. Tienen la vagina en este sector. Este es el útero tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello o cervix. La vagina, las paredes de la vagina se insertan sobre lo que es el útero. Entonces el cuello del útero queda mirando hacia la vagina. El útero en realidad es un órgano hueco, acá tenemos la cavidad uterina, esto que se ve acá. Y hacia los costados, lateralmente, lo que vamos a tener son los anexos uterinos. Bajo el nombre de anexos nosotros englobamos lo que es la trompa y los ovarios. Y hay todo un sistema de ligamentos, que lo vamos a ver después, que se encargan de mantener los órganos en su lugar y darle suspensión. Todo esto es dentro de la cavidad pélvica, en la cavidad pelviana, en el sector medio. Ahora después vamos a ver un poquito las relaciones que tienen estos órganos entre sí y con el resto de los órganos que están a nivel de la pelvis. Muy bien. Vamos a arrancar por lo que es el útero. Útero o matriz, también van a ver que se le llama matriz. Es un órgano muscular hueco que tiene forma de pera, como una pera invertida en realidad, que constituye parte del camino que tienen que seguir los espermatozoides una vez que son depositados en la vagina para alcanzar las trompas de falopio, que es el lugar donde va a tener, el sitio donde va a tener lugar la fecundación. Aproximadamente de tamaño, el útero tiene 7 a 9 centímetros de longitud, entre 7 y 5 centímetros de ancho y un espesor de 2 a 3 centímetros. Tiene paredes musculares gruesas, ahora vamos a ver que tiene varias capas. Su tamaño va a ser mayor después de embarazos recientes y más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como ocurre durante la menopausia. Como relaciones importantes, el útero está situado entre la vejiga, que está por delante, y el recto, que tiene por detrás. Y tiene dos grandes porciones, como dijimos. Tiene los 2/3 superiores, la parte de arriba, digamos, los 2/3 superiores, que son el cuerpo, la parte bien de arriba se le llama fondo, y después tiene el tercio inferior, que es el cuello o cervix uterino, que como les mostraba en la imagen anterior, el cuello o cervix, acá tienen el cuerpo, el fondo, la cavidad, y esto vendría a ser el cuello o cervix, que como dijimos está inserto, o más bien la vagina está insertada en lo que son las paredes del cuello. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más, pero el cervix o cuello uterino tiene un orificio cervical externo que comunica con la vagina, tiene un orificio cervical interno que comunica con la cavidad uterina y tiene el canal cervical o canal endocervical, que es todo este trayecto que tenemos por acá. Bien. En la parte de arriba dijimos que tenemos que el cuerpo en realidad en este sector se llama fondo, y a los costados del fondo del útero lo que vemos son los ostium u orificios de salida o de entrada de las trompas de falopio. Las trompas de falopio hacen todo este camino y se abren hacia la cavidad uterina. Eso lo vamos a ver ahora después. Bien. Bueno, todo eso está escrito ahí, es lo mismo que estábamos viendo. Acá se ven el orificio cervical, esto sería una vista desde la vagina, se ve las paredes del cuello uterino y el orificio cervical externo, es todo este sector que está marcado acá. Acá se ve bien cómo la vagina se inserta sobre el cuello uterino.
Vieron que quedan como dos recesos o dos espacios, este y este. Estos son los fondos de saco vaginales. En realidad, como esto sería tridimensional, hay uno adelante, uno atrás y dos a los costados, anterior, posterior y dos laterales. Son los fondos de saco vaginales. Bien, acá hay un corte de lo que es el cérvix, un corte histológico, porque ya que estamos hablando de todo al mismo tiempo, vamos a hablar de anatomía y de histología. Esto es un corte del cérvix donde se ve, para que se ubiquen. Esto sería el orificio cervical externo, o sea que acá abajo tendríamos lo que es la vagina. Esto sería el canal cervical, ese espacio finito que nos comunica el exterior con el interior del útero, que estaría por acá, la cavidad uterina. Y estas son las paredes del cérvix. Entonces tiene 2 a 3 milímetros de espesor. Tiene glándulas que están ramificadas, se ven todo por ahí, las glándulas. Esas glándulas secretan un moco que, dependiendo del momento del ciclo sexual femenino, va a ser la consistencia y la cantidad. No tiene arterias espiraladas, ahora después vamos a ver lo que son las arterias espiraladas. Y en cuanto al epitelio que lo recubre, que se ve todo por aquí afuera, el epitelio va a ser diferente en lo que es el endocervix, que es la parte de adentro, el endocervix, del exocervix, que es la parte de afuera. Y hay una parte que es la transición, es donde uno termina y aparece el otro. Bien, acá tienen una imagen de nuevo de lo que es la cavidad uterina, el útero. En los ángulos superiores, en el fondo, encontramos lo que son los ostium de las trompas, y la cavidad uterina con esa forma triangular, con una base superior y un vértice inferior. Bien, en cuanto a la pared uterina, el útero en realidad tiene 3 capas. La capa más gruesa es la capa del medio, es parecido a lo que pasa con el corazón, que lo vamos a ver más adelante. De dentro hacia afuera, la capa más interna se llama endometrio, es la capa mucosa que tapiza la cavidad uterina por dentro. La capa media es el miometrio, que es la capa muscular, una capa de músculo liso. Y por fuera, la capa externa se llama perimetrio, que tiene que ver, ahora después vamos a ver, con el peritoneo, que es la membrana serosa de la cavidad abdominal, que eso lo van a ver más adelante cuando vean la parte de digestivo. Bueno, acá hay cortes histológicos donde se observan las 3 capas. También acá vamos a tener variantes de acuerdo al momento del ciclo sexual en el que se encuentre la mujer. Tenemos, esto sería la cavidad, esta sería la parte hueca del órgano. Acá tenemos la capa de endometrio. El endometrio en realidad tiene 2 estratos o 2 capas a su vez. Acá lo tienen de nuevo, endometrio, y tiene 2 capas. Un estrato funcional, que es todo este que está acá, que es el que se desprende durante la menstruación, y un estrato basal, que es la capa de abajo, que ya está prácticamente en contacto con el miometrio, que esa capa es la que se queda, esa no se pierde durante la menstruación. Así que tenemos endometrio con 2 estratos o capas, una capa funcional y una basal. Después tenemos la capa de miometrio, músculo liso, y la capa de perimetrio, que viene a ser lo más externo, lo de afuera. Esto que se ve acá, todo esto son glándulas que hay a nivel del endometrio y que van cambiando de tamaño y la cantidad de secreción durante el ciclo sexual, que es lo que van a ver en la parte de fisiología. Bien, acá se ve un corte de miometrio. Las fibras musculares, como el resto de las fibras musculares, están todas unidas entre sí, actúan como un sinsitio, se contraen todas al mismo tiempo. Tiene vasos sanguíneos rodeados por fibras musculares, acá se ven los vasos y alrededor las fibras musculares. Y de la capa más externa, el perimetrio en realidad es parte del peritoneo del abdomen, que es una capa de tejido conjuntivo y tiene a su vez otra capa de epitelio, o sea, es una membrana que está formada por tejido conjuntivo y por células epiteliales. Esas células epiteliales son células epiteliales simples, planas, y a ese epitelio se le pone el nombre de mesotelio, así como los vasos sanguíneos tienen un epitelio simple, plano, que lo recubre, que se llama endotelio. Las membranas serosas todas están compuestas por un epitelio simple, plano, al que se le da el nombre de mesotelio.
y por debajo un tejido conjuntivo como cualquier epitelio tiene. ¿Tá? Entonces la capa externa, perimetrio o serosa, ¿tá? Es lo mismo decir serosa, está formada por el peritoneo, recubre toda la parte superior y posterior y en realidad se omite recubrir un pedacito de lo que es la superficie anterior y en ese lugar lo que vamos a encontrar en vez de perimetrio va a ser tejido conjuntivo. ¿Tá? Después lo mismo, está todo explicado, acá se ve lindo las tres capas, el endometrio finito, en la cara del medio, interna, el miometrio en la cara del medio, ¿tá? o capa del medio, y el perimetrio por fuera. ¿Tá? Y ahí se ve cómo las trompas se abren hacia la cavidad uterina. Bueno, ahí tienen la capa de miometrio, de nuevo, ¿tá? La capa de músculo liso que se dispone en 3 orientaciones, o sea, son como si fueran 3 capas en una, formando una estructura sola. Tiene una capa interna, ¿tá? Orientación paralela con el eje longitudinal, o sea, en sentido longitudinal se encuentran las fibras, una capa media en orientación circular y una capa externa en la misma orientación que la interna, o sea que sería de adentro hacia afuera, longitudinal, circular, longitudinal. Esa es la forma en la que se disponen las fibras musculares a nivel de la capa miometrial, del miometrio. Y la capa mucosa, también llamada endometrio, es muy rica en glándulas y en vasos. ¿Tá? Acá tenemos las arterias espiraladas de las que hablábamos hoy. Esta parte o esta capa es la que va a sufrir cambios cíclicos durante el ciclo sexual femenino. Como dijimos, tiene 2 estratos o capas. Una capa funcional, que es la más externa, ¿tá? Que está alrededor de la luz, o sea, de la cavidad uterina. Es la que se pierde durante la menstruación y contiene abundantes glándulas. Acá se notan. Y una capa basal, que es la que se conserva durante la menstruación, que tiene las células que van a regenerar nuevamente las capas para volver a tener el estrato funcional. Acá vemos las arterias rectas, ¿tá? Ramas de las arterias uterinas que vienen por la pared muscular y acá tenemos las arterias espiraladas, ¿tá? Que están a nivel del estrato basal y del estrato funcional de la capa endometrial. Bueno, esto es lo que ocurre cuando el ovocito no se fecunda, ¿tá? Y se va a perder el estrato funcional durante la menstruación. Todo eso regulado por el eje hipotálamo hipofisario, que lo van a ver después. La función principal del útero, como ya saben, es poder recibir el cigoto, porque en realidad la fecundación tiene lugar en las trompas de falopio y ya el huevo fecundado se dirige hacia el miometrio, se implanta y a partir de ahí puede nutrirse y desarrollarse para dar lugar a un individuo nuevo. Bien, de los medios de fijación del útero, el útero está sostenido principalmente por lo que es el diafragma pélvico y el diafragma urogenital y secundariamente hay ligamentos de sostén que son ligamentos dependientes del peritoneo. Es como que el peritoneo se engruesa y lo que hace es sostener al útero enganchándolo a otras estructuras. Ejemplo, acá tenemos los ligamentos uterosacros en verde, que lo que hacen es unir el útero al hueso sacro. ¿Tá? Después hay otros, el ligamento ancho, que es toda una membrana dependiente del peritoneo, una membrana que envuelve el útero y lo engancha a las estructuras vecinas. Hay otros ligamentos redondos, ¿tá? Acá esto es una vista desde arriba, acá lo que estamos viendo es, esto es adelante, anterior, esta es la vejiga, que es la relación hacia anterior que tiene el útero, acá está el útero, las trompas de falopio, los ovarios, o sea, los anexos uterinos de un lado y del otro, y atrás el recto. ¿Tá? Entonces se ven los ligamentos uterosacros que van hacia atrás, son los pliegues posteriores que lo unen hacia atrás, los ligamentos redondos que vienen hacia adelante y el ligamento ancho que está a nivel medial.